Buenas tardes, chicos y chicas de la trinchera. Bienvenidos un viernes más a Tech from the Trenches. Hoy, bueno, es un día especial, lo hacemos presencial aquí con Jorge Sanz. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Jorge, cartógrafo informático. Vamos a hablar de mapas. Yo creo que una de las disciplinas, al menos para mí, más desconocidas del ámbito de la tecnología y del desarrollo de software. Así que se viene charla interesante. Jorge, cuéntanos un poquito tu bio, danos un poco de detalle sobre tu background. Muy bien, pues me llamo Jorge, soy de aquí de Valencia, estudié topografía primero y luego cartografía y geodesia. Hoy en día se llaman máster en geomática y topografía y el grado, perdón, y el máster no lo sé. Y después de un par de años estando en la universidad intentando hacer el doctorado, me quedé sin fondos y como había que comer, me fui encontré trabajo en una consultora de aquí de Valencia que se llama ProDevelop, que se dedica tanto al sector portuario como a la administración pública, investigación y desarrollo y demás, y estuve 9 años. Allí hice de todo. Empecé programando en Java, pero como alguien que sabe de cartografía, pero también un poco de programación, y poco a poco fui haciendo otro tipo de proyectos y además también empecé a participar en un proyecto de software libre que se impulsó desde la Consejería de Infraestructuras y Transporte, que se llama GeoBSIG. Y allí hice tareas tanto técnicas como luego también de coordinación, gestión de proyectos y demás. En 2015 di el salto, digamos, a una empresa de producto que se llama CartoDB. Empecé como ingeniero de soporte, de preventa, trabajaba con los comerciales para ir a vender, hacer demos, integraciones y demás. Y a los 6 o 7 meses me hice cargo también del equipo de soporte. Entonces tuve esos dos roles, tanto ingeniero de ventas como manager de un equipo de 6-7 personas, tanto en España como en Estados Unidos, dando soporte a toda la base de usuarios de esta empresa, que era una empresa de producto que tenía clientes tanto individuales como grandes empresas. Poco a poco fue pivotando más hacia B2B, hacia empresas cada vez más grandes, y estuve 4 años. En 2019, digamos que volví otra vez al mundo puramente técnico y me incorporé a una empresa que se llama Elastic, que son la empresa que siempre firmamos como los creadores de Elasticsearch y Kibana, y entré como un ingeniero geoespacial, haciéndome cargo o colaborando con el mantenimiento del servicio de mapas que en el Kibana se requiere para que la aplicación pueda mostrar información geográfica. Y allí he estado 4 años y allí sigo, en el rinconcito de los mapas de la casa. Muy bien, como decía Enrique, creo que nos pasa a muchos que este sector del desarrollo, el mundo de los mapas, la mayoría de gente lo toca poco. Primero que nada, nos gustaría que nos explicaras qué es lo que hace un desarrollador en tecnología GIS. Muy bien. Depende mucho del tipo de proyecto, porque el aspecto o la dimensión geoespacial está presente en muchos tipos de proyectos. Pueden ser sistemas de gestión de toda la vida donde hay algo de información geográfica y entonces la componente geoespacial es una dimensión más que mostrar en algún tipo de cuadro de mando, formularios, etc. O pueden ser sistemas donde la componente geoespacial sea el centro de todo el negocio, digamos, y se requiera conocimientos avanzados en física, en estadística, y digamos que hay un rango tan grande que es muy difícil describir qué es lo que hace un desarrollador de software geo, porque hay lo mismo que en cualquier otro ámbito donde hay backend, hay front, hay diseño, hay procesos, entonces hay un montón de puntos de vista desde los cuales se puede incorporar la visión geográfica. Y, por ejemplo, desde la ignorancia, y es una pregunta que creo que se hará mucha gente, todo el tema de los mapas, todo eso no se cubre hoy en día con Google Maps, o hay más allá, hay más cosas que Google Maps que no puedes hacer con Google Maps. Bien, hay bastantes cosas que podemos comentar aquí. Por un lado, Google Maps
su API de mapas tiene unas restricciones de uso bastante duras. Tú no puedes, por ejemplo, usar la herramienta de geocodificación, que es la que tú escribes una dirección y él te devuelve unas coordenadas. Esas coordenadas tú no las puedes mostrar en otro sitio que no sea su API de mapas, en su contexto tecnológico, y no puedes salirte de él con su sistema de precios, su sistema de venta de su producto. Entonces, por otro lado, en el mundo geo, y sobre todo desde el punto de vista de las administraciones públicas, existen toda una serie de estándares para la distribución de datos que Google Maps nunca va a cumplir. Entonces, es muy habitual que en los proyectos, sobre todo relacionados con la administración pública o supranacional y demás, donde directamente no se puede utilizar Google Maps porque hay unas restricciones de cumplimiento de estándares que te obligan a utilizar otros productos. Entonces, además, puede haber muchos otros tipos de restricciones en cuanto a diseño, estilos, normas por ejemplo, de límites administrativos que tienes que cumplir, que Google no tiene por qué cumplir. Y en ese sentido, bueno, no solo en el de los puntos de vista de los mapas, desde 2004 apareció un proyecto que se llama OpenStreetMap, que viene a ser como una Wikipedia, pero de mapas, donde gente, de manera totalmente altruista e individual, o bueno, luego organizándose a través de negocios, aportan información geográfica a una base de datos como la Wikipedia, donde tú puedes levantar información de lo que tienes alrededor. Eso empezó en 2004, estamos en 2024 y es la principal base de datos geográfica del mundo. Tiene cartografía de todos los países del mundo prácticamente, sobre todo los desarrollados, todo arrancado desde el punto de vista totalmente comunitario, pero que hoy en día está explotado por negocios de todo tipo y es la base de datos geográfica principal que reemplaza a Google Maps cuando Google Maps, por ejemplo, por un tema de precios no te conviene. Muy bien, un poco de eso también te quería preguntar, porque ya hemos visto que Google Maps, que es la solución que todo el mundo conoce, pues es una solución propietaria, ¿vale? Aunque tenga una capa gratuita, pues una capa gratuita muy limitada y tal, pero ahora nos estás hablando del ecosistema open source y todo esto. A nivel profesional, con lo que hay open source, ¿se funciona? ¿O hay aplicaciones así muy punteras, propietarias, al margen de Google Maps, que soléis usar vosotros? En Elastic usamos OpenStreetMap y OpenStreetMap es una base de datos. Nosotros lo que hacemos es descargarnos esa base de datos, generar los mapas que luego se incorporan en Kibana. Eso es un patrón que está absolutamente, popularizado en la industria desde hace ya bastantes años. Y digamos que, aunque siempre Google Maps va por delante en tecnología, normalmente el mundo open source intenta siempre ir detrás y alcanzar, porque es cierto que como todo el mundo tiene como referencia esa tecnología, cuando usas otra, quieres que se parezca a la experiencia de uso que tienes con Google Maps. Por ejemplo, hace unos años Google Maps empezó a permitir que cuando tú girabas el mapa, las etiquetas no giraban, se mantenían horizontales, porque toda la información se renderizaba en tu móvil o en tu navegador. En ese momento, en el mundo open source no existía esa capacidad, porque todo se pintaba en el backend y tú lo que te llegaba ya estaba todo renderizado. Con el paso del tiempo se avanzó en la tecnología y hoy en día es el estándar de nuevo, donde todo el mundo está acostumbrado a que uno puede girar el mapa, inclinarlo, etcétera, con tecnologías open source y datos open data. Genial. Aquí también me gustaría que nos comentaras, porque tú eres contribuidor o colaborador de distintos proyectos open source en el ámbito del geoespacial, que por lo que nos comentas nos ayudan a todos a avanzar y a poder utilizar tecnologías mucho más amplias que las del mundo propietario. Cuéntanos un poquito tu experiencia así en el mundo open source y las cosas que habéis hecho. Bien, yo cuando estaba acabando la carrera, de hecho el proyecto final de carrera de la ingeniería superior utilizaba una tecnología propietaria, pero empecé a investigar o empecé a probar tecnologías open source en aquel momento.
y después del proyecto final de carrera y con el resto de tiempo que pasé en la universidad, continué profundizando en las tecnologías open source. Justo en ese momento nació una fundación que se llama la Fundación para el Software Libre y Geoespacial, la Open Source Geospatial Foundation, que aglutinaba en aquel momento, en 2004-2005, los principales proyectos open source de aquel momento para el software libre. Yo formé parte del equipo, sobre todo que me encargué de la traducción a la web al español, de empezar a montar la comunidad en el mundo hispanohablante. Yo no hacía contribución de código directamente, lo que hacía era participar en una comunidad de comunidades. Sería como el equivalente a la Fundación Apache en el mundo geo. Esa relación, digamos, se ha mantenido hasta la fecha. Durante un par de años participé como miembro del Consejo de Dirección de la Fundación, y luego la Fundación, como muchas otras, se organiza a través de comités, y he estado trabajando en el comité de marketing, en el de sistemas, publicando noticias, manteniendo listas de correo, en fin, donde hiciera falta echar una mano. Genial. Y Jorge, ya llevando un poco al terreno de la parte del desarrollo, ¿cuáles crees tú, a tu criterio, que son los principales retos que ves a medio corto plazo que tenemos que abordar los desarrolladores que vamos a implementar soluciones sobre esta tecnología? Es un tema que llevo viendo desde que empecé en ProDevelop, y es que yo llegué allí y era el cartógrafo, o sea, el ingeniero en cartografía no era el primero. Esa es la suerte, que esa empresa tal vez fue una de las primeras aquí en Valencia en incorporar ingenieros en cartografía en su plantilla. Yo llegué a continuar el trabajo de uno que era mucho mejor que yo, y era el complementar la visión de los procesos de ingeniería de software y de desarrollo de sistemas de gestión con el punto de vista de la información geográfica. Entonces, algo que es recurrente y hasta hoy sigue siendo necesario es, por un lado, a los ingenieros en informática o técnicos en informática, darles algo de formación en la parte de cartografía y cómo se representa la Tierra en general, y para los que venimos del mundo de la cartografía o la geografía, incorporarnos a una empresa de desarrollo de software que tiene unos procesos muy concretos o que van ido evolucionando con el tiempo, pero que no son algo que yo haya estudiado en la carrera. Entonces, esa sinergia entre profesionales de la información geográfica con un background en geografía o en cartografía y geodesia, esa sinergia con los que venís o vienen del mundo puro del desarrollo. Es algo que creo que es muy interesante que se sigan manteniendo y que se siga contando con profesionales de los dos perfiles en proyectos donde haya una importante componente geográfica. Si la componente geográfica es pequeña, probablemente un informático con ganas de aprender puede salvar, digamos, los trastos, pero si la componente geográfica es grande, probablemente haga falta o sería muy interesante que hubiera alguien en el equipo, al menos durante un tiempo, que pudiera ayudar, porque va a aportar y va a simplificar mucho seguramente cosas que de otra manera se harían de forma poco eficientes. Hay dos ideas que me han gustado mucho, y una es y aquí en el podcast han venido varias personas que no tienen una formación en informática ni programadores, pero que desde el lado de abogados que se especializan en blockchain, pasando a psicólogos que se especializan en lenguaje técnico a nivel de product owner para personas que quieren... Y creo que me parece muy interesante este acercamiento de unir dos disciplinas que aparentemente no tienen mucho en que ver y encontrar nichos de oportunidad muy interesantes. Has hablado de CartoDB, pero CartoDB es un pedazo de empresa que con muchísima atracción. Así que me ha gustado mucho ese concepto. CartoDB, uno de los fundadores, si no recuerdo mal, es ingeniero agrónomo, y el otro era estudiante de informática. Se conocieron juntos exactamente este perfil que estoy comentando en una empresa de desarrollo y montaron CartoDB. Y cuando yo entré en CartoDB había geógrafos,
y por supuesto muchos informáticos, claro. Muy chulo. Oye, y vamos a hablar un poco de un tema que es muy recurrente en casi todos los episodios que hacemos, porque en casi todos los episodios tocamos cómo afecta o cómo ha venido, o si cambia en algo la inteligencia artificial, las últimas inteligencias artificiales que tenemos ahora, con el tema de la información geográfica. En general, en tu experiencia, en temas geográficos, ¿se ha empleado inteligencia artificial? Punto uno. Y luego las inteligencias artificiales generativas, estas basadas en texto y tal, ¿hay algún tipo de sinergia con lo que hacéis vosotros? Bien. A ver, en mi carrera profesional yo no he trabajado con proyectos en donde se haya incorporado temas de Machine Learning o Deep Learning y más recientemente inteligencia artificial generativa. Pero yo lo llevo viendo en toda mi carrera, sobre todo en el mundo de la teledetección, que es la observación remota de la Tierra, con imágenes de satélite especialmente. Tecnologías de Machine Learning se vienen usando desde hace mucho tiempo para detección de cosas. La inteligencia artificial está contribuyendo a detectar cambios en la Tierra de manera muy rápida. Existen empresas como, no sé si conocéis Planet, que es una empresa que tiene cientos de satélites observando la Tierra continuamente. Son capaces de tener, por ejemplo, un puerto, tener cada pocos días una imagen nueva del puerto. Eso es mucha información para procesar. Y cuando uno quiere detectar cambios, por ejemplo, en un puerto, que es una cosa súper dinámica, este tipo de tecnologías permiten automatizar muchísimo. De hecho, Planet tiene su propio producto de detección de cambios. Tú ya no tienes ni siquiera que descargar sus imágenes y procesarlas, sino que ellos ya tienen en sus procesos la detección de cambios, detección de carreteras nuevas, edificios nuevos. Otro ejemplo de ese tipo, todo lo que he ido viendo siempre han sido relacionados con la detección en general. En OpenStreetMap, cuando uno quiere trabajar manualmente, lo que hace es dibujar encima de una imagen normalmente no de satélite, porque cada vez tiene mejor resolución, pero normalmente son imágenes aéreas, capturadas con avión o dron, y traza a mano un edificio, una carretera. Meta hace un par de años incorporó al editor su propia herramienta de inteligencia artificial, donde tú simplemente pulsas un botón y te traza todo el edificio. Pulsas en una línea y continúa la línea. Digamos que incorporan la imagen que está detrás a la herramienta de edición. Por supuesto, eso se está aplicando para detectar con imágenes capturadas desde coches, detectar automáticamente placas, dirección postales, etc. Ese tipo de mundo de la detección con el Machine Learning se ha acelerado muchísimo, un montón. Luego estaba mirando notas porque, claro, digo, voy a buscar a ver qué otro tipo de cosas he encontrado por ahí. Había un proyecto de detección de túmulos en Galicia. A través de imágenes de satélite se han encontrado decenas de miles de túmulos que de otra manera no se podían encontrar porque son tan sutiles que solamente mediante procesos que van mucho más allá de nuestra percepción son capaces de encontrar características en el terreno. Perdona, Jorge, ¿qué es un túmulo? Una antigua tumba que han pasado cientos de años, está cubierta, tú lo ves como una colina, pero no es igual que una colina normal. Es una tumba. Son entregamientos a lo mejor que es la prehistoria, sí, o sí. Son muy antiguos. Una actividad que he llevado haciendo durante muchos años es la recopilación de enlaces traduciendo el trabajo de un compañero catalán que se llama Ras Roset. Y eso lo llamamos las ráfagas. Es una especie de newsletter que sacamos casi a diario entre ahora mismo 4 compañeros, y estaba buscando ahí, y referencias de Machine Learning hay decenas a lo largo de años. Y siempre han estado relacionadas con la detección, casi siempre. Con la inteligencia artificial generativa, yo todavía no he visto nada específicamente dedicado al tema geo. En Elastic, que estamos impulsando ese tipo de tecnologías, ya justo ayer salió un artículo más, ya van 2, donde combinan temas de búsqueda semántica
con búsqueda geográfica para, digamos, afinar los resultados de búsqueda semántica haciendo filtrados y cosas bastante sencillas desde el punto de vista geográfico. De hecho, seguramente me viene a la cabeza que los profesionales en el tema geoespacial, cuando hemos tenido el boom desde hace pocos años de la inteligencia artificial, muchos de vosotros pensaríais a buenas horas, porque vosotros, vamos, a ver, ahora porque todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero en temas de mapas y tal, venimos utilizando tecnología de inteligencia artificial desde hace muchos años, porque al final el que nos recomienda la ruta, la mejor ruta para ir en el coche, teniendo en cuenta si hay problemas de tráfico o no, pues al final no es un señor que lo apunta, sino que es una máquina. Machine Learning como conjunto de tecnologías tiene bastantes años, desde luego, claro. Bueno, pues ya entramos en fase de cierre. Podríamos seguir hablando aquí pero largo y tendido, pero por no alargarlo en exceso y guardarnos alguna carta para una siguiente visita, a los invitados les pedimos que nos deis vuestras fuentes de información, que nos reveléis. Una es justo esta, que os acabo de comentar, es todo el trabajo que hace RAF desde hace más de 10 años, de cada día de lunes a viernes publicar 3, 2, 4, 5 enlaces. Yo empecé en 2015, justo cuando me fui a Carto, empecé a hacer la traducción de este material y justo a finales de 2020, cuando tuve a mi crío, necesité hacer una pausa, busqué a unos compañeros y cuando volví de la baja de paternidad, digamos, se quedaron conmigo y ahora somos 4, entonces cada semana cambia quien traduce y para mí esa es un origen de enlaces y de contenido súper interesante. El Planeta de Osgeo, que es un agregador de blogs de miembros de la comunidad de software libre geoespacial, es otro origen de contenido y de espacio para aprender y desde luego ya redes sociales, LinkedIn sobre todo y más todo. Genial. Oye, ¿y qué consejo así que te haya aportado la experiencia profesional y un poco vital le darías a alguien como tú que esté en tu misma situación, ¿vale? Tu misma situación, pero más jovencito. Diría que para empezar, participar en comunidades. A mí me ha sido muy útil, tanto para aprender y estar al tanto de lo que ocurre en el mundo de la industria, como para luego también, en cierta manera, ser reconocido y tener un poco una visibilidad en la comunidad. Desde luego, para empezar por ahí, y ser muy consciente de tu imagen en Internet, desde luego. O sea, ser consciente de lo que publicas, ser consciente del contenido, intentar darle un valor y saber dónde estás, digamos. Pero eso es un poco contracorriente, ¿eh? En esta época del Probablemente. del like sí. Rápido. Pues bueno, Bruno, Jorge, muchísimas gracias por esta charla tan chula y por habernos abierto un mundo que desconocía, por lo menos yo desconocía. Y a los que nos habéis seguido hasta aquí, gracias y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Hasta luego.